Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, la muerte del maestro José Antonio Abreu ha impactado hondamente a la nación. Los venezolanos hemos reaccionado con un extraordinario sentimiento de reconocimiento al insigne intelectual, músico y fundador del sistema artístico que incorpora día tras día a miles de jóvenes a la participación en una disciplina que exige singular sensibilidad. Sin duda que semejante reacción es reveladora del grado de madurez adquirido por el colectivo nacional, de los avances que el país ha logrado en algo tan complejo como es la cultura. La constatación de esta realidad me lleva a testimoniar mi afecto por José Antonio Abreu, por el amigo y el intelectual, así como el respeto hacia él, recurriendo a una entrevista que hice el 27 de julio del año 2008, que conserva plena vigencia y que además resume una visión de Venezuela y del ser humano. Una pausa y al regreso la entrevista al maestro José Antonio Abreu. Este programa se siente muy honrado, también el canal Televen, por la presencia de hoy del maestro José Antonio Abreu. Yo creo que no vale la pena hacer una reseña de los títulos, de los merecimientos del maestro. Prácticamente consumirían todo el programa. Pero sí quiero destacar que se trata no solamente de un hombre de gran talento, de una vasta cultura. Él es economista, él es investigador social, musicólogo. En fin, resume toda la capacidad de un ser humano para acceder al conocimiento. Pero además de eso, es un hombre de una extraordinaria humildad. Los títulos que ha acumulado no lo envanecen. Por el contrario, lo colocan siempre a nivel del ciudadano. Y esa virtud es muy importante. Así es que yo me siento sumamente complacido de que el maestro José Antonio Abreu esté con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por su generoso concepto, doctor. ¿Qué queda en usted de su paso por la política? Bueno, la experiencia, por supuesto, el conocimiento de las instituciones del país. Un educador como yo tiene que estar, por supuesto, en contacto con la dinámica del Estado en todos sus niveles. Cuando fundé el sistema de las orquestas juveniles hace 33 años, percibí más que nunca la necesidad de establecer pautas claras y organizadas de acción, precisamente para poder cumplir mejor la tarea de servicio que me impuse, que nos hemos impuesto todos los profesores, maestros, instructores, que hemos estado al frente de esta labor durante 3 décadas. ¿Qué relación existe entre esa actividad política que usted desempeñó? Lo recuerdo como un brillante parlamentario en la época del FND con el doctor Orlas Pietri. Sí, tuve el honor de estar trabajando. ¿Qué relación entre esa actividad pública y esa actividad profesional durante en el campo cultural? Durante ese periodo y sobre todo con la asistencia privilegiada que tuve de Arturo Orlas Pietri, conocí a fondo el mundo complejo, múltiple del Estado en el proceso sobre todo de gestión de recursos, de control de gestión y de gerencia pública. Y esa gerencia que debe desarrollarse en diversos niveles
en la gestión de los recursos, cuando se trata de una obra que tiene que ver con la juventud y la niñez, se convierte en un excelente instrumento para ayudarlos, porque proporciona los mecanismos para organizar los procesos, para insertar los procesos dentro del orden jurídico y para poder batallar con todas las instancias que tiene que enfrentar un administrador en el ejercicio de su responsabilidad. Siempre he tenido curiosidad, maestro, en saber si ese tránsito suyo por la política, usted conserva alguna nostalgia. Ninguna nostalgia especial, simplemente un recuerdo muy importante para mí, porque sobre todo fue la coexistencia con Arturo Larpieti, un gran maestro, un maestro del pensamiento, un maestro de la teoría general del Estado, un maestro de la gestión pública, un hombre con quien compartí durante 6 años, ¿verdad? Un periodo de mi vida extraordinariamente importante, del cual derivé experiencias que me han sido valiosísimas en el ejercicio de esta posición. ¿Cómo definiría usted la condición humana? La condición humana es, por supuesto, una condición complejísima, una condición privilegiada al mismo tiempo, porque nos permite acumular a lo largo de la existencia un conjunto de valores, un conjunto de sueños. Sobre todo la cualidad más hermosa del hombre es la posibilidad de soñar. Y la posibilidad de realizar los sueños, aún más importante todavía, ¿no? De manera pues que Dios nos ha dotado de esa capacidad, la capacidad de imaginar el futuro, la capacidad de otear el horizonte y de, contemplando la realidad que nos rodea, poder estudiar, analizar de qué manera poderla servir mejor a la sociedad. Usted, pese a su condición, a su humildad, a su conocimiento, sin embargo, ha sufrido las mordeduras de la hiena también, en varios episodios. ¿Cómo reacciona usted ante la miseria humana? Sí, yo perdono las injurias. Yo soy católico, creo en el perdón como un elemento fundamental para vivir en paz y para practicar la justicia más serenamente. ¿Qué encontró usted en la música? La música es vida, la música es esperanza, la música es felicidad y sobre todo para los niños excluidos, para los jóvenes marginados, la música es un camino seguro, firme y nobilísimo para posicionarse dignamente en la sociedad y en el país. Yo le preguntaría entonces, en una situación como la que tenemos en Venezuela, de descomposición de valores, de incremento de la violencia, de inseguridad, ¿qué se puede rescatar a través de la música al ser humano? Indudablemente un niño, un joven que abrace el violín, la flauta, la trompeta como causa de su vida, está muy lejos de la droga, muy lejos de la violencia y muy lejos del vicio. Cuando nosotros organizamos la infancia y la juventud en orquestas y coros, estamos creando una barrera prácticamente infranqueable a la droga, a la violencia y el vicio. Denme algunas cifras. Bueno, en este momento hay 265.000 niños y jóvenes que están incorporados al Sistema Nacional de las Orquestas y los Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Yo siempre he observado en los sistemas educativos nuestros latinoamericanos un énfasis muy especial en cuanto se refiere a la formación intelectual, ¿verdad?, del joven y del niño. A veces en desmedro de la formación de esa otra dimensión del ser humano, que es la afectividad, el mundo del sentimiento y el mundo de la sensibilidad. Para esa otra dimensión del ser humano, el arte constituye un instrumento fenomenal de formación y de construcción interior de la personalidad. Y es por eso que no se trata solamente de un programa de educación artística, sino que se trata fundamentalmente de un programa de desarrollo social y comunitario extraordinario. La música proporciona los elementos al niño
para formarse como artista en primer lugar. Ya el ser artista constituye una dignidad suprema en la sociedad, ¿no? Y además de eso, la formación que una orquesta y un coro otorgan al niño, la vida de una orquesta y de un coro, que es la vida de una solidaridad continua, diaria, es la meritocracia del estudio, del compañerismo, el saber que una orquesta es un todo único cuyo avance depende de la disciplina colectiva, de que mi afinación, mi disciplina determinan también las posibilidades del conjunto. El hecho de que la orquesta y el coro constituyan una sociedad prácticamente perfecta, porque son sociedades constituidas para concertarse, para articularse, crea en los niños y en los muchachos desde la más tierna infancia un concepto maravilloso acerca de lo que es la vida. Yo digo que podría extrapolar eso a la política. Indudablemente, lo ideal para mí sería, ¿verdad?, concebir la sociedad como una orquesta, como una inmensa orquesta de voluntades y de esfuerzos. Esa sería, digamos, la visión utópica, pero creo que es la visión por la que debemos luchar. ¿Ha habido deserciones? Muy pocas. Es decir, la deserción de un muchacho que comenzó el violín y que finalmente terminó en la medicina. Pero ninguno que yo sepa hasta ahora que ha salido de la orquesta, que ha salido de la música para involucionar y convertirse en un delincuente o en un ser negativo en su actitud, en su conducta. El aporte mayor es de los sectores populares. Sí, porque ese es nuestro trabajo, corresponde precisamente a eso. Es con el niño y el joven de medianos y bajos recursos, esa es nuestra prioridad. Ahí es donde debemos trabajar con mayor ahínco. Y es donde hemos trabajado. De tal manera pues que el sistema comprende incluso niños y jóvenes con graves discapacidades físicas, a los cuales la música, a través de la musicoterapia, de la enseñanza y la práctica de los instrumentos, rehabilita de una manera prácticamente milagrosa. Niños en situación de calle, ¿verdad?, que a través de la disciplina orquestal y coral comienzan a surgir como ciudadanos. Es decir, este es un programa de formación de ciudadanía extraordinario. Niños escolarizados que a través de la música adquieren una formación mucho más integral, pasan a la dimensión humanística de la educación que todos aspiramos, que fue el ideal de Andrés Bello, el ideal de Bolívar, pues, ¿no?, de un país en el que la educación formara integralmente un sistema de valores sólido y plenario en el joven y el niño. Eso lo inculca el arte misteriosamente, noblemente, y la música, que permite constituir estas agrupaciones masivas, ¿verdad?, con mayor intensidad que cualquier otro arte, sin desmedro de la jerarquía de los demás. Vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar en el aire la siguiente pregunta. ¿Cómo ensamblar la acción pública y la acción privada, el sector del Estado y el sector privado, en ese tremendo desafío que usted dirige? Maestro, yo pienso que el hecho cultural no puede funcionar en compartimientos estancos, que hay una obligación, una responsabilidad del Estado, y hay en una sociedad democrática una responsabilidad también del sector privado. Hay quienes descalifican la participación del Estado, la consideran como avasallante, como perturbadora, y hay quienes también rehuyen el aporte privado. Me parece que ese mecanismo atrapa innecesariamente lo que debe ser el desarrollo cultural de un país. ¿Cuál es su opinión? En el proyecto de las orquestas y los coros se dan dos aspectos muy importantes y complementarios. Uno, la formación de los jóvenes y los niños. Por tanto, eso implica un esfuerzo docente que está a cargo del Estado y que el Estado cubre totalmente. Y el otro aspecto que tiene que ver con la difusión, la divulgación de la obra de los muchachos en los coros y en la orquesta. El esquema más, digamos, frecuente en estos casos y que ha funcionado muy bien en nuestro sistema
ha sido el siguiente: el aporte docente del Estado se traduce en la formación de estos coros y orquestas que luego actúan en una serie de conciertos, recitales y de actuaciones públicas. Para poder realizar esos conciertos y actuaciones públicas, el sector privado aporta generosamente, patrocinando la venida de maestros, patrocinando temporadas de conciertos y ayudando notablemente en el campo de la infraestructura, incluso efectuando donaciones de instrumentos que complementan las donaciones de instrumentos del Estado. También en el campo de la infraestructura, la construcción de locales adecuados, de edificios cónsonos con las necesidades actuales del proceso educativo, abre un amplísimo cambio a la iniciativa privada. Por ejemplo, hay una sociedad de amigos constituida por personalidades del sector privado que contribuye de una manera considerable y continua con las actividades de la orquesta y complementada perfectamente con ¿Usted no concibe la incompatibilidad entonces, sino todo lo contrario? la conciliación? En ese caso se ha dado una armonía perfecta y muy fecunda entre ambos sectores. Son miles los jóvenes que han accedido a escalas superiores del arte musical a través de su proyecto. Destaca uno, Duhamel. ¿A qué edad ingresó Duhamel al sistema? El muchacho comenzó en la infancia, pues, ya a los 6 años, 8 años, él, que era hijo de un músico fundador, era uno de los trombones de la primera orquesta juvenil que se fundó en Barquisimeto. Él, allí al lado de su padre, comenzó a estudiar la ejecución de instrumentos. Quería primero ser trombonista como su padre, luego pensó en el violín y se dedicó al violín y fue entonces un importante ejecutante de la Sinfónica Infantil de Barquisimeto. Y en ese momento percibimos su enorme talento en la dirección. Y allí él comienza entonces a subir en la escala del sistema, no solamente como violín destacadísimo de la Orquesta Juvenil de Venezuela, sino como ya director, primero preparador asistente y luego como director que ha llegado a ser titular de la Sinfónica Juvenil de Venezuela. Es en ese momento cuando en un concurso mundial en Alemania, en Bamberg, concurso que se llama Gustav Mahler, en honor al célebre maestro, él gana el primer premio. Y ese primer premio lo catapulta a una carrera internacional sin precedentes. Una carrera que yo no vacilaría en calificar como única en la historia de la música incluso. Porque a la edad de 26, 27 años, llegar a ser titular, como lo va a hacer en enero, de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, está dirigiendo la Sinfónica de Gotemburg, haber dirigido ahora como invitado de la Filarmónica de Berlín, la primera orquesta del mundo, acabar de dirigir en este momento en la Scala de Milán la Bohème de Puccini, ovacionado en forma excepcional pues por la audiencia. Eso significa, digamos, una carrera sin paralelos, sin precedentes ni paralelos en la historia de la música. Eso es producto, por supuesto, primero del inmenso talento musical del muchacho, de su aplicación al estudio, de su humildad enorme en el proceso de aprendizaje y de la manera como él ha asimilado su carrera. Es el mismo joven de siempre, no hay en él el menor asomo de vanidad, de vanagloria, de pedantería, de absolutamente ninguna de estas pequeñeces exactamente que empañan a veces la carrera de los jóvenes artistas. Al contrario, está permanentemente en su país, ha dicho reiteradamente que siempre estará al frente de la Juvenil de Venezuela, que siempre estará al frente de su movimiento y regresa al país 3, 4 veces al año para trabajar con los niños, para trabajar con los muchachos. Ahora, en esta temporada, va no solamente a dirigir la Sinfónica Juvenil, sino va a dirigir una orquesta nueva, la Sinfónica de Adolescentes y Niños, que tiene el nombre de Teresa Carreño, y que él va a dirigir como una manera de presentar esa otra generación, la generación más joven del sistema. ¿Quién dirige la Mano Blanca? Un bellísimo grupo de maestros en Barquisimeto, encabezado por Johnny Gómez y su señora esposa. Ellos han hecho una labor maravillosa con niños privados de la audición, de la visión, niños con síndrome de Down, niños con graves retrasos. Bueno, ahí se ha conformado un coro hermosísimo, se distingue por sus guantes blancos, un coro que canta junto con el coro del núcleo de la orquesta, y el niño sordo puede percibir
misteriosamente por la planta de los pies la frecuencia rítmica, de manera que se da una sincronía perfecta entre música, texto y gesto. Y eso convierte este coro en un fenómeno internacional. Acaba de estar invitado a Italia, este coro, como un modelo de resultados en materia de musicoterapia y además como un modelo de rescate social sin parangón. Lo que usted dice, maestro, me hace pensar que en el país existen extraordinarios valores positivos. Usted es un buen ejemplo, Duhamel es otro. En el campo deportivo ocurre lo mismo. En el campo en general de las artes. Pero aquí hay una tendencia a poner el acento en lo negativo. ¿Qué se pudiera hacer para que este país tuviese confianza en su gente y potenciemos la positividad del ser humano? Venezuela puede destacar perfectamente en el mundo, no tanto por el petróleo ni por otras riquezas, sino por la riqueza humana, el capital humano nuestro, que evidentemente es extraordinario cuando se le cultiva, cuando se le orienta. ¿Cuál es la opinión del maestro José Antonio Abreu, que realmente es un maestro en esto de potenciar seres humanos? No, yo creo que tenemos que seguir en el esfuerzo, en primer lugar, de estimular el talento en el país, el talento y sobre todo los valores que conciernen a la disciplina del estudio, ¿verdad? Y a la recompensa al esfuerzo. Esto es sumamente importante. Eso tendría que darse, en primer lugar, mediante el fomento masivo, ¿verdad?, que nosotros estamos intentando en el campo de la música, de la educación artística en general, en todas las artes. Tendría que darse también en el campo, de hecho, existen esfuerzos muy importantes del Estado y del sector privado para descubrir los talentos científicos jóvenes e infantiles del país. Por cierto, el preescolar musical resulta ser una magnífica fuente para el hallazgo de talentos matemáticos, por ejemplo. Existe una misteriosa conexión entre el talento musical y el talento matemático, y a medida que crecen las orquestas y los coros, las comunidades de padres y de vecinos van percibiendo el fenómeno como un fenómeno positivo del país. Y eso se ha venido dando una militancia, digamos, en las orquestas y coros de 250.000 de niños. Implica que 1 millón de venezolanos mínimo están, ¿verdad?, directamente conectados con el fenómeno artístico y con el fenómeno del triunfo del talento. Y eso es una especie de onda expansiva que se va contagiando y que va llegando a capas cada vez más amplias de la sociedad. Le he escuchado varias veces en esta entrevista la mención de la palabra misterio, unido a la música. Claro. ¿Cómo me lo define? Bueno, el arte... Eso de los pies. Sí, etc. sí. Bueno, el arte es, digamos, el esplendor del ser. Digamos. En el arte resplandece el ser en su misterio, pues, el ser en sí mismo, ¿no? Revela de una manera enigmática, pero muy efectiva y vivísima para el ser humano, la esencia misma del ser, que es vida, que es eternidad, que es bien, que es verdad y que es justicia también. Entonces, por eso es que, siendo justicia, este proyecto tiene que estar enfáticamente dedicado a los niños y jóvenes de medianos y bajos recursos para demostrar cómo el arte puede redimir la condición social de los niños. Y por eso la coordinación nuestra con el INAM, con el Instituto del Menor, con la Comisión para los Niños y Jóvenes Discapacitados, con la escolaridad que tienen que ver con la situación con los niños en situación de calle, ese esfuerzo colectivo es algo que revela indudablemente un potencial inmenso de Venezuela y también de América Latina en el campo de la creatividad. Pues, es un país que requiere un esfuerzo, por supuesto, creciente, lo está logrando en el campo de la música de una manera inmensa, ¿no? ¿Se puede llevar a otros campos? Se puede llevar a todos los campos del arte, se puede llevar, por supuesto, al campo de... Hay inmensos talentos en el campo, en el de educación media. Aquí se ve en los concursos de matemáticas y de física, se ve la cantidad de talentos enormes que hay, y en los exámenes de acceso a las universidades se percibe. Yo tengo colegas que descubren en los jóvenes que ingresan a las universidades talentos científicos excepcionales del futuro. Ahí están los futuros grandes. ¿Qué sintió usted cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias?
cuando recibimos el veredicto, una profunda satisfacción, sobre todo cuando se examina el texto del veredicto, se refiere a 3 aspectos fundamentales. Primero, el veredicto otorga el premio a las orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, a esos muchachos. El premio ha recompensado el esfuerzo y el sacrificio de esos muchachos de tantos años. Eso considero que es un acto de justicia eminente, ¿no? Luego, el premio destaca la excelencia artística de ellos, es decir, no es solamente un programa masivo, sino que hay excelencia, hay cantidad y calidad excepcional. Luego, hay una mención maravillosa en el veredicto que es acerca de la calidad ética del servicio, una cosa que lo destaca muchísimo el veredicto, que es un sistema que da un ejemplo de categoría ética en un programa social, es decir, asociando la música a lo social y a lo ético. Correcto. Andrés Bello, en un hermosísimo texto, dice que cuando la fatiga de un joven artista se gasta en horas y horas de estudio y de esfuerzo, se fortalece no solamente su creatividad intelectual y estética, sino también su condición moral. Yo pienso que este es un proyecto que depura los valores. El arte engendra valores, engendra modelos. En una sociedad como la nuestra, el niño que sale de una condición humilde y se convierte en un modelo como violinista, como director, como coralista, es un modelo para sus vecinos, para la comunidad, para el país en su conjunto. Y esa creación de modelos en la infancia y en la juventud es algo de una trascendencia extraordinaria para el desarrollo social del país. Ha sido una entrevista muy gratificante, muy estimulante. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y deseo que siga cosechando éxito y mucha suerte. Muchas gracias. Encantado. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En las organizaciones políticas que decidieron no participar en la elección para escoger al presidente de la República el próximo 20 de mayo, crece la ofensiva contra el candidato Henry Falcón, a quien tildan simplemente de traidor. La otra acusación que se le formula es la de que es un instrumento de Nicolás Maduro, al prestarse para legitimar el proceso electoral. Los partidos que apoyan a Falcón desmienten tales versiones y afirman que Falcón ejerce un derecho ciudadano en ejercicio de una vía política que deslinda con la línea que auspicia la violencia a través de la abstención. Este argumento, esgrimido por los partidarios de Falcón, ha empezado a calar en sus adversarios, quienes señalan que mientras Falcón se mueve por todo el país, organiza y difunde un mensaje, lo cual le garantiza colocar una política en la calle, aún no ganando la elección, consolida una opción para después del 20 de mayo. Algo que no sucede con el sector que decretó la abstención, es decir, la no participación en el proceso electoral, el cual está confundido, marginado prácticamente de la política electoral, que es la que tiene mayor peso en este momento, y que para las maquinarias partidistas es funesta, ya que no tendrán representación en las asambleas regionales y consejos municipales. La pregunta que se hacen muchos militantes y simpatizantes de partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, así como Primero Justicia y Voluntad Popular, que no validaron, es qué hacer, qué vía adoptarán para actuar. ¿Será como está la vía cívica? La alternativa entonces sería la vía insurreccional. Hay un sector en la oposición que considera que habrá elecciones definitivamente el próximo 20 de mayo.
según lo aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Que la elección la ganará Nicolás Maduro. Que no hay posibilidad de un golpe militar ni de insurrección popular. Que la hipótesis trabajada por el Pentágono de una invasión con una fuerza multinacional no cuenta con la aprobación de los mandos militares norteamericanos, colombianos y brasileños. La conclusión de este sector es que la alternativa que queda en pie es el atentado personal contra figuras destacadas de la política, profesores universitarios, religiosos, empresarios, para crear una situación de caos nacional. Confidencial al cierre. Interlaces. Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas en hogares en todo el país, desde el 6 de marzo al 21 de marzo 2018. Resultados. Como usted sabrá, hay 6 candidatos presidenciales. El presidente Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Vincotti y Luis Ratti. ¿Quién cree usted que reúne las mejores cualidades para resolver los problemas económicos del país? Nicolás Maduro, total electores 39%, definitivamente votará 60%. Henry Falcón, total electores 17%, definitivamente votarán 18%. Javier Bertucci, total electores 14%, definitivamente votarán 14%. Otros, total electores 1%, definitivamente votarán 0%. Ninguno, no sabe, no responde, total electores 29%. Definitivamente votarán 8%. ¿Quién cree usted que es el candidato que reúne mejores cualidades para convocar un gobierno de unión nacional con todos los sectores? Nicolás Maduro, total electores 35%, definitivamente votarán 57%. Henry Falcón, total electores 20%, definitivamente votarán 21%. Javier Bertucci, total electores 14%, definitivamente votarán 15%. Otros total de electores 1%, definitivamente votarán 0%. Ninguno, no sabe, no responde, total electores 30%, definitivamente votarán 7%, independientemente de sus simpatías políticas. ¿Quién cree usted que ganará las próximas elecciones presidenciales? Nicolás Maduro, total electores 75%, definitivamente votarán 79%. Henry Falcón, total electores 10%, definitivamente votarán 11%. Javier Bertucci, total electores 6%, definitivamente votarán 7%. Otros, total electores 0%, definitivamente votarán 0%, no sabe, no responde. Total electores 9%, definitivamente votarán 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.